El metabolismo son reacciones bioquímicas que tienen lugar dentro de la célula y que su función es producir energía. El anabolismo es una forma de metabolismo. Su función es sintetizar moléculas complejas a partir de otras que son más sencillas. El anabolismo es un conjunto de reacciones enterógenas, ya que, como dice su nombre, necesita que le aporten energía, es decir, que le entre para funcionar. Luego está el catabolismo, que se encarga de la mitad del metabolismo, en el que de moléculas grandes extrae toda su energía y las va a convertir en moléculas pequeñas. Este proceso quita toda la energía y no se ve a través de la oxidación. A su vez, esa energía la va a recibir las coenzimas que lo hacen a partir de la reducción. Se llaman reacciones exergónicas porque liberan energía química almacenada en moléculas orgánicas. Es importante decir que estas dos reacciones funcionan siempre en simultáneo. Enzimas, catalizadores biológicos. Las enzimas son estructuras proteicas que aceleran las reacciones químicas del organismo. Además de esto, catalizan reacciones específicas. Las enzimas son muy específicas de reacción, son muy eficientes y también están sujetas a diversos controles celulares. ¿Cómo catalizan las reacciones metabólicas? Acá tenemos a la enzima sin modificar y cuando el sustrato accede a la parte activa de la enzima va a cambiar su forma. Acá podemos ver al complejo enzima-producto y luego estos van a salir activos del sitio activo de la enzima. Acción enzimática. La velocidad de reacción está condicionada por la temperatura, el pH, la concentración de enzima y la concentración de sustrato. En el proceso metabólico de la glucosa podemos mencionar a la glucogenogénesis, que es la conversión de glucosa a glucógeno. También se encuentra la glucogenólisis, que es la liberación de glucosa a partir del glucógeno. En el proceso de la glucólisis, la glucosa comienza con una estructura de 6 oxígenos, 6 carbonos y 12 hidrógenos. Luego, en este mismo proceso, se consume un ATP quedando un ADP. Por esto, a esta estructura se le agrega un grupo fosfato. Luego vuelve a pasar lo mismo, por lo que se agrega otro grupo fosfato. La glucosa, al llegar al fin de su primera fase, se va a dividir en dos, para luego crear dos piruvatos distintos. Los dos tendrán la misma estructura. Esta será de un grupo fosfato, 3 oxígenos, 3 carbonos y 5 hidrógenos. En los dos pasará lo mismo, pero representaremos solo el de uno. Primero que nada, se va a reducir un NAD, formándose un NAD reducido, por lo que va a cambiar su estructura, quedando 3 carbonos, 4 oxígenos y 4 hidrógenos, y se le va a agregar un grupo fosfato. Una vez ya formada esta nueva estructura, compuesta por 2 grupos fosfato, 3 carbonos, 3 oxígenos y 4 hidrógenos, se dará una conversión, una transformación de ATP en ADP, por lo que se perderá un grupo fosfato. Luego va a perder también H2O, por lo que se perderán también 2 hidrógenos y un oxígeno. La glucosa, una vez más transformada, tendrá la composición de un grupo fosfato, 3 oxígenos, 3 carbonos y 3 hidrógenos. Se dará un proceso de vuelta de transformación del ADP en ATP. Y con esto volverá un hidrógeno y se irá un grupo fosfato. Y así quedaría lista la composición del piruvato. En conclusión, podemos decir que este piruvato se dará 2 veces porque, como dijimos antes, en el fin de su primera fase, la glucosa se divide en 2, dando lugar a 2 compuestos iguales. Y por otro lado, en todo este proceso que es la glucólisis, se generarán 4 ATP, 2 por el NAD reducido y 2 por su transformación de ADP en ATP. Oxidación del piruvato. Esta descarboxilación se va a dividir en 3 etapas. En la primera etapa se elimina un grupo carboxilo del piruvato y esto genera que se libere dióxido de carbono. Luego ocurre la reacción de oxidación, en donde el NAD se reduce a NAD reducido. Y como tercera y última etapa se crea el acetil
CoA, debido a que un grupo acetílico se transfiere a una coenzima A. Una vez acabado el proceso de la glucólisis, el piruvato podrá tomar dos rumbos dependiendo de la presencia o no de oxígeno. Por un lado, si no hay oxígeno, ocurre la fermentación y se convertirá en lactato. Y por otro lado, si hay oxígeno, pasará a la mitocondria a otro proceso. Una vez el piruvato llegado a la matriz mitocondrial y ya habiendo pasado por la descarboxilación, se forma el acetil-CoA. Recordemos que el acetil-CoA procede del piruvato gracias a una enzima piruvato deshidrogenasa. Este acetil-CoA se va a sumar con el oxalacetato y va a dar como resultado el cistrato. Este cistrato, por enzimas, va a pasar a ser isocistrato. Antes de pasar a ser alfa-cetoglutarato, el cistrato va a producir NAD y va a liberar CO2 y se va a formar el alfa-cetoglutarato. Lo mismo va a pasar con el cetoglutarato antes de formarse en succinil coenzima A. Ese succinil coenzima A va a producir GTP y luego pasará a ser succinato. Luego van a producir FAD reducido y va a pasar a ser fumarato. Luego de esto pasará a ser malato y produciendo el último NAD reducido pasará a ser oxalacetato. Todo esto formaría el ciclo de Krebs. La cadena respiratoria es un proceso en el cual la energía de todos los electrones provenientes del NAD y el FAD2 es liberado y empleado para sintetizar ATP. Esta cadena respiratoria sucede dentro de la mitocondria entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, en la cresta. Los electrones ingresan al complejo 1 donde hay dos iones de hidrógeno y estos son enviados al espacio intermembrana. La ubiquinona, donde ésta los transporta hacia el complejo 3, donde se bombarán otros dos iones de hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Los electrones pasan al citosoma C, lo cual los transporta hacia el complejo 4 y donde se bombean dos iones hidrógenos más hacia el espacio intermembrana. Los electrones son atraídos por una molécula de oxígeno y esta molécula de oxígeno atrae a dos moléculas de hidrógeno y así formando una molécula de agua. Los hidrógenos pasan por el ATP sintasa. Debido a que el NAD produce 6 iones de hidrógeno, origina 3 moléculas de ATP. En este caso, los dos electrones entran al componente 2 y pasan directamente a la ubiquinona. Los electrones son transportados por la ubiquinona hacia el complejo 3, donde se bombean dos iones de hidrógeno al espacio intermembrana. Los electrones pasan hacia el citosoma C y de allí se transportan al complejo 4. En el complejo 4 se bombean dos iones de hidrógeno más hacia el espacio intermembrana. Estos dos electrones son atraídos por una molécula de oxígeno, la cual atrae también dos iones de hidrógeno, formando así una molécula de agua. La concentración de hidrógeno pasa por el ATP sintasa, creando así dos moléculas de ATP. La cadena respiratoria da como resultado un total de 38 ATP, así incluyendo al FAD y el NAD. El resultado de todo el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria es la síntesis de ATP y se denomina fosforilación oxidativa, donde se forman ATP por medio de una serie de transportadores electrónicos hasta llegar al oxígeno. Sin la fosforilación no habría energía para ningún proceso celular.